$6,5 millones, ¿cuántos creyentes seremos? Bien poco, ¿no? En esta ciudad, ¿no? ¿Cuántos creyentes seremos? Pocos con relación a la cantidad que hay. En esta zona, ¿cuántos creyentes habrá con relación a la cantidad total? Pocos. Entonces tenemos nosotros que tomar en consideración lo que está hablando Pablo bastante en serio. La persecución en ese momento era real, era un hecho. Pero Pablo les hace ver durante sus cartas que el origen principal de esto son poderes espirituales invisibles que vienen del maligno. Pues sí, el maligno no está contento con que le roben almas del mundo. Y entonces él combate y nosotros debemos de combatirlo. ¿Cómo? Principalmente por medio de la oración. Y es a través de la oración que Él nos guarda y nos protege, como dice el versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Pero a través de qué? De orar. ¿A través de qué? De persistir. ¿A través de qué? De perseverar, de ser constantes, de no bajar la guardia, de no ser cristianos a veces sí, a veces no, aquí sí y por allá no. Esa es la diferencia. Y esa oposición que se presentaba en ese tiempo de Pablo es la misma que se presenta hasta el día de hoy y se va a seguir presentando hasta que seamos llevados con el Señor. Esa no la vamos a poder evitar. Es más, cuando seamos llevados con el Señor, va a ser peor, porque entonces no habrá nada que lo detenga. Que el único que lo detiene, como hemos visto en la carta, es el Espíritu Santo. Pero ese va a ser quitado. Y allí se le va a dar rienda suelta por 7 años. 3 años y medio donde va a engañar y 3 años y medio que sálvese quien pueda. Pero la oposición está allí hasta el día de hoy. ¿Qué es la diferencia? Que en los tiempos actuales no hay una persecución como se daba en Tesalónica, como se dio en la iglesia primitiva, cuando se fundaron las iglesias. Que entonces sí eran perseguidos por los judaizantes, por aquellos que no querían saber nada de Dios, por aquellos que, entre comillas, se decían fieles a los romanos, y llegaban y le decían, es que por ahí están predicando a alguien que dice que es rey y que se llama Jesús. Entonces, la persecución era real, o sea, lo podían meter preso. Recuerden ustedes el Coliseo romano, ¿no? Que los cristianos éramos carne de leones, ¿no? Y se divertían ellos al ver cómo los leones perseguían en ese Coliseo a los romanos hasta que lo alcanzaban y los destrozaban. Y entre más los cristianos reían al verse lastimados hasta morir por esos animales, la gente y el vulgo más se reía y más aplaudía. Entonces, hoy no tenemos esa situación alrededor de nosotros. Eso no se daba. Pero hay formas más sutiles que son hasta imperceptibles y que nosotros ni cuenta nos damos, pero ahí están. ¿Por qué? Porque existe la batalla espiritual. La batalla espiritual está. Es un hecho. La batalla espiritual está aquí dentro y al salir de allá, más que todo, se ve. Entonces nosotros debemos de prepararnos. Por lo menos hay 6 pasos que quisiera que tomáramos en cuenta para nosotros poder prepararnos. En primer lugar, aceptemos que hay una batalla espiritual. Sí, porque muchos no creen que esto sea real.
creen que es un invento de los pastores, de los líderes, al decir que existe una batalla espiritual. Pero que existe, existe. Constantemente somos atacados a través de tentaciones, a través de diversos obstáculos que se nos presentan con el único objetivo de evitar que nosotros llevemos la palabra de Dios a alguien. Este es un hecho. O que nosotros mismos podamos cumplir con nuestras obligaciones como hijos de Dios. O si no, dígame usted, ¿cómo explica que cuando empieza a hablar de la palabra de Dios, usted está en un grupo de amigos y de repente usted vio la ocasión de poder hablar de Cristo Jesús y empieza a hablarles, tal vez no evangelizarles, pero hablarles por medio de su testimonio, a comentarles que usted es parte de una iglesia evangélica, que usted se congrega, que no deja de congregarse? ¿Cómo explica usted que la plática no se mantenga? Que no haya una atención para que usted pueda seguir exponiéndolo. Si yo creo que ni ha hablado ni en cuestión de un par de minutos, cuando ya hay otros que están riéndose, hay otros que están desviando la charla, y si no, hay otros que dicen que tienen algo que hacer y se van. Inmediatamente, como que si fuera algo de película, ¿verdad? Que como que usted estuviera, como en las películas, que tuviera agua bendita y estuviera haciéndoles así, le quemó y sale corriendo. Pero se da, es una realidad. Usted lo puede comprobar, hágalo. Y hay una resistencia para eso. De igual forma, cuando usted invita a alguien, ¿va? No lo quiero justificar, ¿va? No me voy a decir, sí, exactamente eso es lo que me pasó. Usted invita a alguien, ¿va? A que venga a la iglesia, ¿va? Y esa persona le dijo que sí, que va a venir, ¿va? Pero precisamente el día y la hora que esa persona está dispuesta para venir, recibe visita. Recibe una invitación y esa invitación la pondera entre venir a la iglesia o irse a la playa. Y claro, como no es creyente, entonces la playa, ¿no? O aparece un trabajo o lo llaman del trabajo para que vaya a reparar algo o hacer las horas a alguien. Pero algo sucede y la persona que estaba dispuesta a venir a escuchar palabra de Dios, ya no vino. Es parte de esa batalla espiritual. En cuanto a tentaciones, pues ni se diga, ¿va? El enemigo conoce nuestras debilidades. Y es allí donde más nos ataca de manera directa, hermano. Para que nos desviemos o para que nos atrasemos en el camino que estamos llevando, para que retrocedamos, ¿no? En el peregrino, la obra que está desarrollando Alonso, que ya lleva 4 capítulos. Si usted lee el libro, que sería bueno que lo leyera para interpretar y entender, búsquelo, está en la librería, es un bestseller. Allí se ve claramente cómo a Cristiano va encontrando diversas dificultades que no le permiten llegar con la facilidad que él quisiera hasta el reino de Dios. Pero eso sucede en la realidad. Aparecen las tentaciones, aparecen las invitaciones de las amistades, aparecen las oportunidades de ganar dinero con un trabajo extra, aparece todo eso. Aparecen programas de televisión o un partido de fútbol en el cual nosotros no nos queremos perder, a pesar de ya ser hijos de Dios, y nos vamos al estadio, lo vemos en la televisión, ¿verdad? Eso se da, pues. En un torneo mundial, por ejemplo, si la final es a esta hora, pues
Es casi seguro que los que tenemos servicios a las 4 va a haber una gran deserción, porque muchos hermanos dicen, no, esto se va a dar cada 4 años y la iglesia ahí siempre va a estar. ¿Tiene o no tiene lógica, hermanos? La iglesia allí siempre va a estar. Y esa es la lógica que muchas veces el enemigo nos pone en nuestra mente, hermano. Y así nos gana en las tentaciones. Así es que es importante que tomemos en cuenta que debemos aceptar que hay una batalla espiritual. Y esa batalla espiritual puede ser material, física y mental. Que se da, ¿verdad? El segundo paso, ya que conocemos el primero, es que la Escritura claramente nos manda a orar. ¿A orar para qué? Para resistir, hermano. Para resistir. Un ejemplo lo tenemos en Lucas 22, en los versículos 45 y 46. El Señor Jesús se fue a orar a Getsemaní. Estaba angustiado. Y totalmente angustiado y totalmente tentado. Es una realidad. Y fue a preguntarle al Señor si era necesario pasar y tomarse esa copa. Ya sabía que sí, pues. ¿Por qué le fue a preguntar? Porque estaba angustiado. Pero a través de la oración, nuestro Señor Jesús recibió esa fortaleza que tanto necesitaba. Dice que estando en agonía, oraba más intensamente y con sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Pero apareció un ángel del cielo que lo fortaleció. Lo interesante es que cuando él regresa y sus 3 amigos que estaban más cercanos, los demás estaban por ahí, pero sus 3 más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, estaban allí cerca, estaban dormidos, no estaban orando. Y el Señor Jesús dice algo que es valedero hasta el día de hoy. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. La oración es eficaz para alejarnos de la tentación. Pero muchos de nosotros dormimos más que oramos. Comemos más que oramos. Y lo más seguro es que nuestra falta de oración nos hace débiles ante cualquier situación que se nos presente, hermano. En el caso de los discípulos, Pedro inmediatamente, a pesar de que había jurado defender a su Señor hasta la muerte, en esa misma noche lo negó 3 veces. No una, no 2. Lo negó 3 veces. Y el Señor le había dicho, orad para que no entréis en tentación. ¿Y los otros qué se hicieron? Los otros salieron corriendo, como que eran cucarachas que le habían echado insecticida. Eso es peor todavía. Entonces, la oración es eficaz para resistir las acechanzas del enemigo. La oración es eficaz para que el Señor nos dé fortaleza. Y Él nos da fortaleza cuando nosotros estamos flaqueando, estamos debilitados, para que nos guarde de todo mal, como dice el versículo 3. El Señor nos afirmará, es decir, esa es la fortaleza, afirmarnos sobre la roca, y nos guardará de todo mal. Hermanos, entre más oramos a Dios, más cerca Él estará de nosotros.
Entre más oramos a Dios, más cerca estará Él de nosotros. Tendremos fortaleza de resistir y el enemigo, pues el enemigo se retirará, huirá de nosotros, como dice la palabra, por un tiempo. Porque cuando nosotros bajamos la guardia, Él está listo para volver a atacar. Es que esta es una batalla espiritual y en una batalla es ataco, defiendo, ataco, me defiendo, pero es una batalla que no tiene fin. ¿Cuándo tiene fin? Cuando usted se vaya con el Señor o el Señor venga por nosotros. Ahí terminó, porque si usted es un hijo de Dios, va directo a donde el Señor nos tiene algo preparado. Pero si usted no es un hijo de Dios, pues ya sabe que va a condenación eterna. Esa es la realidad. Entonces, por un tiempo se va a alejar. Pero ahí está. Esa es una situación. Fíjese que en mi casa quedó un gato pequeño, negrito. Al principio feíto el animalito. Quizá fue causa de desprecio por ser negrito, feíto el animal. Pero a medida fue creciendo, el animalito se fue volviendo muy bonito, como una pantera. Su pelo brillante y todo aquello. Pero surgió en él un problema. No lo podemos agarrar. Él, cada vez que uno intenta agarrarlo, él se escapa. La única forma en que él cae es cuando está dormido. Pero media vez él escucha los pasos y sienta el pelo. Por supuesto, al agarrarlo, el animal no nos muerde. O sea, ya me agarraste, pues ya estuvo. ¿No? Pero en otro animal salvaje mordería. ¿No? Pero no es así de salvaje, sino que, pero él está pendiente. La única forma es cuando está dormido. Pero usted, ¿cómo es? No, usted, como esos gatitos que uno los ve y los agarra. Usted no se escapa si alguien lo quiere agarrar y se lo quiere llevar. No, pues sí, porque hay animalitos que bien fácil uno los agarra y el gato o el perrito, a saber, desapareció. Pero ese animalito no, ese está pendiente, está atento. Y el cristiano debe estar atento en oración. No debe dormirse. Y si se duerme, debe dormirse con aquella convicción de que me acuesto en paz. Y en paz viviré porque el Señor está conmigo, porque el Señor me guarda. ¿No? Pues sí, porque antes de dormir, no solo me tiré a la cama y empecé a roncar, sino que antes de dormir, ¿qué hice? Le di gracias al Señor por el día, le di gracias al Señor por todo lo que me dio, y al final le pido que me ayude teniendo un sueño reparador, que aunque me comí 6 pupusas, no tenga pesadilla. Ustedes saben lo que es comerse 6 pupusas, ¿va? Eso es. Para alguien como de mi edad, no, con vos no, José. Ahí no hay problema. Pero para mí, si me como 6 pupusas, me llevan al hospital. Entonces, eso es, ¿no? Tenemos que estar atentos en oración. En tercer lugar, estudiemos la Biblia, hermanos. En la Biblia vamos a encontrar las tácticas y el estilo del enemigo. Allí está. ¿Qué pasó con Eva? Eva fue la primera víctima, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Estaba alejada de Dios porque Dios no estaba cerca. Cuando Dios vino, se escondieron porque habían estado alejados de Dios. Porque sintieron temor, porque sintieron pena, porque sabían que le habían fallado. Estaban alejados de Dios. Pero Eva, el enemigo, la tentó. ¿A través de qué? A través de los sentidos. Vio que el fruto era apetecible.
De seguro sintió hasta el sabor en la lengua de que aquello era delicioso. ¿No? Como cuando usted ve y agarra un mango maduro, usted lo agarra y lo olfatea y siente que está bien, que está dulcito, que es sabroso. Ya pegarle la primera mordida, ¿no? Aunque esté en el palo. Igual ha de haber sido con el fruto. Porque al final mintió y le dijo, no, si el Señor dijo que ni lo tocáramos, que ni lo viéramos. Nada que ver. Entonces le tocó el ego, le dijo, si tú comieres de ese árbol, vas a saber lo que es el bien y el mal. No vas a morir. O sea, le tocó desde un montón de puntos de vista. Una táctica del enemigo. A José, ¿cómo lo tocó el enemigo? José es la diferencia de Eva. No cayó porque José siempre estuvo manteniéndose en oración. Pero a José lo tocó a través de la mujer. No hay duda que la mujer de Potifar ha de haber sido un monumento de mujer. Una egipcia bien aseada, bien perfumada, sus vestidos y todo. Y además tenía poder. Entonces, ¿qué era más fácil? ¿Ceder ante los encantos de ella, ante el poder que ella tenía, o huir? Pues José tomó la decisión más difícil, que le costó varios años de cárcel, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús fue tentado, primero por el hambre, 40 días y 40 noches sin comer. Ya se pueden imaginar, nuestro Señor Jesús tenía hambre cuando el tentador se le presentó. Le tocó el ego. Aventate, le dijo. Si vos sos Dios, le dijo, ni te vas a golpear. Le dijo. Ahí te puedes tirar de donde querrás, le dijo. Y como sos Dios, nada te va a pasar. Le tocó el ego. Le tocó el poder. Le dijo, mirá, le dijo, todo esto que ves de aquí, en lo más alto de la tierra donde estoy, todo esto te daré. Le tocó el poder, los deseos de poder. Pero ninguno de esos. Acá, otro personaje en la Biblia, estaban empezando a conquistar la tierra prometida con Josué. Y el Señor les dijo, de esa ciudad, todo lo que está allí, todo, bótenlo, quémenlo y no se lleven nada. Y Acán se llevó unos lingotes de oro. Acán se llevó los lingotes de oro. Y eso fue fatal, porque Israel perdió la siguiente batalla por ellos. Y al final él y su familia tuvieron que pagar caro por la codicia, por la mentira. Lo mismo le pasó a Gishi, el siervo de Eliseo. Cuando Naamán llegó a ofrecer todo lo que ofreció, Eliseo le dijo, no, nada, andate. No me interesa nada de lo material. Pero Gishi se vio tentado. Y cuando el hombre dio la vuelta, salió corriendo a pedirle vestidos. A ver, la codicia. Y además hubo mentira. Ahora, la pregunta es, ¿quién le garantiza que usted es más fuerte que uno de ellos? ¿Será que usted es más fuerte que uno de ellos? ¿Ah? ¿Que usted se resiste a la codicia? ¿Que usted se resiste y no miente? ¿Que usted es más fuerte que va a sentir la tentación de una mujer como la de Potifar? ¿Será que usted tiene esa fortaleza? Y que en lugar de salir corriendo le va a decir, véngase para acá. A muchos le había tardado. ¿No? ¿Será que usted es más fuerte? Conocí a un hermano. Este hermano, cada vez que pasaba por la tienda,
había alguien que lo llamaba. Bueno, venga, ¿no quiere tomarse una cervecita? Y antes de subir la grada de la tienda, volteaba para todos lados. Y subí. Y se la tomaba. Y si le daban más, lo tomaba. Pero el domingo, allí iba con su camiseta blanca y su corbata. O sea, él no podía resistir. No podía resistir. ¿Y usted cree que de buena fe el que lo invitaba o los amigos que lo invitaban era de buena fe que lo invitaban? ¿Cree usted que eso era de buena fe porque le tenían aprecio? No, de ninguna manera. Si cuando él daba la vuelta salía ya, ¿no? Y dije que es hermano. Y va a la capilla Zacatecoluca. Y está en alabanza. Ya van a decir, ¿quién de ellos? No, ese hermano era de allá de San Salvador, estoy pensando. Pero no resistía la tentación y el enemigo se lo hacía, porque él sabía que no podía decir que no. Y no profundizó más en otros casos de hermanos y de hermanas que no resisten a la tentación. Y que el enemigo sabe perfectamente cuál es tu debilidad. Él conoce tu debilidad. Por eso tienes que orar y trabajar en tu debilidad. Porque allí es donde te va a atacar el enemigo. Allí precisamente te va a atacar. En cuarto lugar, memorice la Escritura. Memorice pasajes bíblicos. ¿Cómo fue que el Señor combatió la tentación? ¿Cómo fue? Nosotros podemos ver en Mateo capítulo 4, los versículos del 1 al 11 está la tentación. Allí lo puede ver perfectamente cómo el Señor combatió la tentación. Y nosotros vemos perfectamente cómo fue que Él lo hizo. Él la combatió. ¿Y cómo la combatió? En base a versículos bíblicos. Si las respuestas de Él todas fueron bíblicas. Igual que las del enemigo. El enemigo conoce perfectamente la Escritura. Pero el Señor mucho más. Y nos manda nosotros a que también. El Señor responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y por último le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Ahí está, claramente. La pregunta es si ese pasaje que está en los otros evangelios, el Señor nos lo dejó como un elemento histórico para que nosotros nos informáramos cómo fue la tentación, o nos lo dejó para que nosotros siguiéramos su ejemplo. Indudablemente que no lo dejó ese pasaje allí solo para que nosotros conociéramos cómo Él había combatido la tentación, sino para que nosotros también tomáramos el ejemplo de conocer la palabra de Dios y a través de tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, pudiéramos responder de esa forma. Es importante, hermano, memorizar versículos para evangelizar en momentos difíciles, para sacar a alguien del error. Cuando una secta está interponiéndose y nosotros debemos de sacar
Versículos que sean verdades que saquen del error a alguien. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sabe usted que en la guerra, a muchos de los que detenían, se veían beneficiados al decir que eran evangélicos? Y muchos supieron de que ese parecía ser un salvoconducto para poder pasar uno de los retenes de la guerrilla. Pero en algunas ocasiones sucedió lo siguiente. Ajá, yo soy evangélico. Ah, vaya, pues, qué bueno. Decime un versículo bíblico en la Biblia. Y no me podían ninguno. Ah, pues aquí te vas a quedar. Por mentiroso. Lo mismo ha sucedido en estos últimos años con los recientes grupos desaparecidos. Ellos eran respetuosos de los que se congregaban en algún lugar, pero también eran radicales con aquellos que decían ser evangélicos y no lo eran. Ustedes habrán oído historias. Bueno, pero para no hacerlo tan difícil, a ver, alguien que se atreve y me da un versículo bíblico de la Biblia, pero no me vaya a decir Jesús lloró, porque ese es el más corto de la Biblia. A ver, uno, levanta la mano, no todos a la vez, uno. No, pero levanta la mano, uno, nada más. Ah, no lo estés buscando. Dale, Will. Ajá. Perfecto. ¿Otro más? A ver, no se queden. ¿Sí? Isaías 41:9. Porque que se queden los espíritus de la tierra. Y de tierra de ganas que le den. Cierto eres tú. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. No haré conmigo. Dígame si usted si ese versículo no fortalece la fe de quien lo hace y quien lo recita en un momento determinado. Claro que fortalece la fe. Este Josué está con ganas. ¿Qué me vas a decir? Ya se te olvidó. Ya ven, pues, vaya, no le van a dar un aplauso. ¿Alguien más quiere otro aplauso? Cuando nosotros recitamos versículos bíblicos, pero los sentimos, los interpretamos, reflexionamos, eso nos fortalece, hermano. Eso nos guarda. Nos convertimos en apologetas de la fe, o sea, defensores de la fe. Memoricemos versículos bíblicos. Hagámoslo. ¿No sabe usted de qué ayuda son para cada uno de nosotros? Nos dan paz muchas veces. Busque un versículo que le dé paz, que le dé tranquilidad. Y cuando se sienta angustiado, cuando no pueda dormir, entonces vaya a esos versículos. Le aseguro que eso le da paz, ¿verdad? En quinto lugar, relacionémonos con personas conocedoras que practican la verdad. Esto es importantísimo. Que tengamos un grupo de amigos, de amistades, que tienen la misma fe, que son de un mismo pensar y que son de un mismo sentido. Amigos que son parte de la iglesia, de nuestra fe,
Y aunque sean de otra iglesia, pero que podamos compartir la fe, no hay problema. Que podamos reunirnos en algún lugar y no importa, Mengano es de una iglesia, el otro es de otra iglesia y yo soy de otra iglesia y la doctrina es amigable, es compatible. Hagámoslo. Pero si nosotros, nuestro grupo de amigos, son personas que no conocen del Señor, no vamos a influir en ellos, hermano. Ellos van a influir en nosotros. Usted no va a salir bien librado. Si usted ha sido mal hablado, va a salir hablando peor. Se va a recordar porque eso no se le olvida. Los versículos bíblicos se nos olvidan. Eso tengan por seguro. Pero todas esas malas palabras, eso no se nos olvida. Los chistes, eso no se nos olvida. Pero un versículo bíblico no lo podemos memorizar. Y claro, nos reunimos con personas que no son de nuestro mismo sentir, no tienen nuestra misma fe, pues nosotros nos convertimos en una isla en ese lugar y somos fácilmente atacados por el enemigo. ¿Y con qué boquita vamos a defender nuestra fe si nos sentamos en una mesa donde hay 3 cervezas y una Coca-Cola? ¿Cómo, pues? ¿Cómo podemos defendernos nosotros, pues? Si andamos con ese grupo de amigos que nos andamos divirtiendo, pero sanamente, fíjense, si yo no ando tomando nada, ni me fumo nada, ni me inyecto nada, ni aspiro nada. Si yo con ellos he andado tranquilo, regresamos a las 4 de la mañana de allá en una discoteca, pero yo no, nada, pastor. Pero bien contaminado. Si nosotros hacemos eso, somos como los carbones que están separados, hermano. Nos vamos a apagar fácilmente. Y claro, esa vida nos llama más la atención y queremos repetirlo hasta que nos pasan ciertas cosas y después venimos golpeados a querer dar testimonio de una situación que nosotros mismos nos la buscamos. Entonces, hermanos, evitemos eso. Evitemos eso. Es peligroso, hermanos. La corriente nos va a llevar con mucha facilidad. Y en sexto lugar, las enseñanzas de los líderes espirituales, pongámoslas en práctica. Hermano, no sea un oidor olvidadizo. Que lo que hemos escuchado esta tarde, por favor, haga el esfuerzo, porque no se le olvide a la hora que salga ahí. Por favor, no veamos esto como una religión, hermanos, sino como una misión que Dios nos ha encomendado, que está en Mateo 28, 19 y 20. Preguntémonos cuál es el propósito de estar acá, sentados. Si ya somos hijos de Dios, el propósito es adorarle, el propósito es servirle, el propósito es llevar a cabo la gran comisión. Hermano, una súplica, no nos visite como que es un club social, la iglesia. Un club social en el cual se siente bien, las personas son bonitas y le gustan, sino que veamos la iglesia como un lugar donde estamos aprendiendo y estamos creciendo espiritualmente para ayudar a otros, a que otros sean sanados, a que podamos salvar a otros de la condenación eterna, pero no los vean, porque hay muchos hermanos que están en esto y lo ven como un club social. Perdonen, pero hay servidores de capilla que no reciben un culto. Así como lo ven. No reciben un culto. Jóvenes que por más que se les dice, no están caminando en la dirección que deben de caminar. Lamentable. Este es un lugar donde buscamos contactar a Dios.
y viceversa. Versículos 4 y 5 dice: tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor camine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. En otras palabras, estamos preparándonos para soportar las pruebas y las tentaciones en esta batalla espiritual. Que podamos rendir frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Para eso estamos aquí. Para que sigamos los consejos bíblicos, la instrucción bíblica. Así que, hermanos, debemos nosotros estar conscientes de que debemos de perseverar en el Señor y cumplir con esta enseñanza. Si nosotros no lo hacemos, hermanos, somos débiles. Y en el momento que se nos presente la prueba o la tentación o ambas, vamos a fracasar. Y no es eso el deseo de nosotros como iglesia, ni mucho menos el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que, como decía al principio, no haya caído en saco roto, sino por el contrario, que hayamos tomado conciencia de para qué estamos en este lugar. Gracias, Señor. Gracias. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Se pueden poner de pie? Vamos a cantar una alabanza más. Amén. Vamos a pedir con una alabanza, vamos a decir: digno es el Cordero de Dios.